que Satanás también conoce eso. Él conoce la Biblia, él conoce lo que es la iglesia. La iglesia la estableció el Señor, la iglesia es de impacto. ¿Cómo yo puedo saber si es una iglesia de verdad que está fundamentada sobre la roca, que es en este caso Jesucristo, o simplemente es una iglesia más? Porque la Biblia dice que van a venir falsos profetas y estamos en esos tiempos. Sí, sí, correcto. Sí, bueno, es una pregunta muy buena, porque creo que muchos de la audiencia que está escuchando o viendo este video tienen esas inquietudes, ¿no? Porque hay iglesias por todos lados. Yo quiero dividir mi respuesta en dos partes, ¿no? Uno, más que definir la iglesia como tal, es entender el impacto que causa la iglesia. La palabra iglesia viene del griego y significa, la palabra eclesía significa asamblea, una convocatoria, ¿no? Para que se hacía, ¿no? Eso es la palabra iglesia. Entonces la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la estructura, somos las personas. ¿Quiénes la constituyen? Todos los redimidos por la sangre del Cordero, que han sido convocados como pueblo de Dios, como una asamblea, que el que convoca el heraldo es a escuchar al Rey, es escuchar al Señor y ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es eso. Ahora, la iglesia tiene un impacto tan grande porque es de Cristo, no por el nombre de la iglesia, sino porque la iglesia es de Cristo. La iglesia es una sola, no hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones, pero la iglesia de Jesús es una sola, hay una sola iglesia y Él viene a buscar a su iglesia. Pero sí hay diferentes congregaciones en diferentes lugares. Los nombres los ponemos los seres humanos porque el gobierno pide que cada iglesia o cada congregación tenga una vida jurídica, tenga una razón social, un nombre, y por eso se llama Alianza Bautista, y etc. Entonces la iglesia tiene un impacto, y Jesús lo dijo cuando hablaba con Pedro, le dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Eso es algo que debemos entender. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Esa iglesia es una iglesia de impacto, de poder. La iglesia es sal y luz de la tierra. Eso es lo que el Señor Jesús, cómo define a su iglesia, una institución santa, santa, y que tiene el señorío y la autoridad que Dios le ha dado. Es la novia del Cordero y tiene esa autoridad en la tierra, que el Señor la tomó y la ha dado a la iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia es santa, la iglesia es sal y luz, la iglesia tiene un impacto porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces por un lado eso es lo que implica la iglesia, ¿cierto? Las implicaciones que tiene. Ahora, otra de las cosas es que Satanás también conoce eso. Él conoce la Biblia, él conoce lo que es la iglesia. La iglesia la estableció el Señor, la iglesia es de impacto, la iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, la iglesia es sal y luz, la iglesia es santa, una congregación de los santos. Entonces, esa es la iglesia. Ahora, Satanás conoce eso. La palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él no puede afectar, detener a la iglesia, él no puede destruir a la iglesia. Entonces lo que hace es poner una a la par para que la gente se confunda y no sabe cuál es la iglesia realmente de Jesús. Entonces hay una confusión. ¿Será la iglesia de la prosperidad? ¿Será la iglesia de sana doctrina? ¿Cuál es la iglesia del Señor? Entonces la gente está confundida, y eso es lo que hace Satanás, porque Él vino a confundirnos. Él se disfraza de ángel de luz para engañar a muchos. Entonces hay una confusión en cuanto a cuál es la verdadera iglesia del Señor. Yo quisiera simple y llanamente decir, a modo breve, que la iglesia del Señor la constituyen todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. No que se hacen adeptos a un grupo o algo por el estilo, sino que nacen de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer, porque carne y sangre no pueden entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es la obra regeneradora del Espíritu Santo, fruto de la exposición de la palabra de Dios. Eso es el nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu. La regeneración que hace el Espíritu Santo por la palabra, y esa vida espiritual que ahora tenemos, que solo la da nuestro Señor Jesucristo, solo la obtenemos cuando aceptamos a Jesucristo. Entonces esa parte espiritual en nosotros vive una vez más dentro de nuestros corazones, y la palabra que nos purifica. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos limpios, y nuestro Señor Jesucristo lo dijo: estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Entonces la iglesia está constituida por los redimidos por la sangre del Cordero. Son aquellos que han confesado sus pecados, se han arrepentido y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero, y ahí viene el pero, viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Yo les decía hace un ratito que Satanás crea una igualita, confusión,
Y una de las formas en que te vas a dar cuenta de que no es una iglesia sana es porque no se vive de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Hoy día se ataca mucho la Biblia, que es un libro de historia, que ya pasó de moda, que no podemos nosotros vivir de acuerdo a esto. No, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir en justicia, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, Giancarlo y hermanos, la forma de saber si estoy en una iglesia, la iglesia correcta, la iglesia que es del Señor, es una iglesia que me hablan, me confrontan con mi pecado, mi realidad de pecador, para que yo, obra del Espíritu Santo, yo me arrepienta y me vuelva de mis malos caminos y acepte el señorío de Jesucristo, porque Jesucristo es mi Salvador, es mi sanador, pero no es mi Señor. Aceptar el señorío de Jesucristo significa que me rindo a que Él controle, dirija mi vida. Entonces, esa iglesia sana es fruto de la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la psicología, psicología es. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Entonces, por ese lado es la iglesia donde se permite que el Espíritu Santo confronte nuestras vidas a través de la exposición de la palabra, porque hay que predicar la palabra, hay que confrontar el pecado y que la gente se arrepienta, reconozca, se arrepienta y se vuelva al Señor. Y lo otro es que se viva de acuerdo a los principios de la palabra, que se viva de acuerdo a lo que la palabra de Dios está aquí. No nos podemos inventar una iglesia, no nos podemos inventar y ahora nosotros somos la iglesia X, no, hay una sola iglesia. Hay muchas formas de hacer el evangelio, de predicar, de hacer discípulos, hay mucha creatividad, pero jamás se puede quitar esto por encima de esto. Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento del que ya he puesto. Es la palabra de Dios. Se vive, se enseña de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que está escrito aquí, todo lo que se dice, se debe de hacer. No me puedo inventar otra iglesia, porque cuando Jesús venga, Él viene a buscar su iglesia, la iglesia que compró a precio de sangre, y nos ha dejado el manual de vida, de instrucciones para que vivamos con eso. Nos ha dejado al amado Espíritu Santo y ha dado dones a la iglesia de maestro, de profeta, de pastor, de apóstol, de evangelista, de misionero, para que podamos ser edificados unos a otros. Wow. Pastor, antes de terminar, quisiera sacar algunas preguntas de este último tema que hemos platicado. Algo que en algún momento usted mencionó es esta parte de poder confrontar el pecado. Yo recuerdo cuando yo comencé de alguna forma a conocer un poco más de Dios. Al inicio, normalmente yo veía videos, obviamente, y veía a varios pastores, muchos pastores, de repente hablando cosas de fe, de esperanza, motivación, y que son buenas. Yo creo que son cosas muy buenas. Sin embargo, muy pocos hablando sobre la palabra. Entonces, también fui en algún momento de esas personas que pues sí, voy a la iglesia cuando me motivan y me dicen cosas bonitas, pero cuando me confrontan me voy, ya no me gusta. Entonces, yo quisiera como que preguntarle, ¿qué es lo que nos dice la palabra sobre esto, ¿no?